Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Hoy dice la palabra de Dios. ¿Cuántos ya estamos allí? Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Vamos a partir de esta palabra para ser edificados por la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 1 y 2 nos dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos ya sabemos de esta palabra de Hebreos 11, 1 y 2? Dice, versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Muchos ya conocemos este versículo. La fe pues es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Amén. Pero no es así de muerta la palabra. No es así de sin resultado, sin efecto la palabra. Aquí Dios nos da el principio de que la fe es certeza, pero hay varios principios escondidos dentro de esta. Y mire lo que dice, que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿A qué antiguos se refiere? A los mayorcitos, no. A la iglesia antigua, a los siervos antiguos, a sus profetas, a sus llamados, a sus apóstoles, a sus evangelistas, a sus pastores. A esto se refiere. Dice que solo por la fe ellos alcanzaron buen testimonio ante Dios, pero también dieron buen testimonio ante aquí sus hermanos, su familia, la sociedad y el mundo. Es que la fe no es solo para memorizarla. La fe no es para recitarla, la fe debe dar un fruto. Y dice, la fe es la certeza. ¿Qué era certeza? ¿Cuántos de los que ya llevamos aquí tiempo sabemos que qué es certeza? La certeza es lo que se piensa. Ya algo que es cierto, ya alguna verdad. Les había mencionado por algunas ocasiones que la certeza es conocimiento, la certeza es comprensión, la fe es la certeza. O sea, usted va a tener fe cuando usted conoce a Dios, usted va a tener fe y creerle a Dios cuando tiene conocimiento de ese Dios. Esa es la certeza. Entonces la fe no puede ser vacía sin conocimiento de Dios. Usted no puede decir que le cree a un Dios que no conoce todo lo que puede hacer. Eso es la certeza. La certeza es conocimiento, comprensión. Y cuando usted conoce a su Dios y comprende todo lo que puede hacer su Dios, va a tener fe. Y la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Es por eso que es importante escudriñar la palabra. Es un manual de vida, el instructivo de la fe, de lo que sus hijos de Dios pueden esperar cuando necesita que su fe dé fruto. Pero si la fe es certeza, ahora sabemos que usted debe conocer y debe comprender al Dios que le cree, al Dios que le ora, al Dios que le sirve. Dice que también es la convicción de lo que no se ve. La convicción es tener seguridad, es confianza en quien no ve. Qué duro, qué difícil. Estar seguro y convencido de algo que no veo. Pero mire, fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero la fe dice que viene por el oír. Y mucha gente dice, sí, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero hay que ir un poquito más allá. Para que la fe dé fruto, no solo hay que oír. Si se dará cuenta, la palabra dice, la fe viene, inicia por el oír la palabra de Dios.
Pero para que la fe esté completa, no solo hay que oír, hay que creer, hay que obedecer, hay que vivir. Porque usted puede oír mucha fe, pero no creer. ¿Qué resultado va a dar en su vida? Ninguno. Usted puede oír mucha fe, pero no cree en lo que escucha, no vive lo que escucha, no hace nada por lo que escucha. Puede decir que tiene fe. Entonces no basta solo oír, hay que oír, y el oír es del inicio. La fe empieza por el oír, pero hay que creer. Usted ora cuando usted cree, pero después que oró tiene que creer por lo que oró. Cuando usted tiene fe va a empezar a creer, y cuando usted cree empieza a vivir en obediencia. Porque puedo oír de mucha fe, pero si no creo, no voy a vivir en obediencia a Dios. Y nos queda un testimonio de Saúl, que porque obedeció a medias a Dios, fue desechado de ser rey. Si yo tengo fe por el oír, y si creo lo que yo escucho, voy a andar en santidad. Ahora comprendemos, la fe inicia por el oír, pero no basta solo con oír. Por eso dice la palabra, sed hacedores y no oidores. Cuando yo tengo fe y escucho la palabra, yo empiezo a vivir. Porque si tengo fe, voy a llevar una vida espiritual, cerrando la puerta de mi aposento día a día buscando a Dios. Porque si yo tengo fe que inició por el oír, voy a empezar a vivir en una vida de obediencia, a vivir en una vida congregacional, a vivir en mi llamado y en mi propósito. ¿Qué dice la palabra? ¿Muchos qué? ¿Muchos son los qué? ¿Y cuántos son los escogidos? Es que Dios no hace acepción de personas. Nosotros hacemos acepción de Dios. A esta palabra sí creo. Es otra palabra, no creo. Bendición creo. Compromiso no creo. Y aún Jesucristo, ¿qué dijo? A los llamados los conoceréis, o por sus frutos los conoceréis. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo va a conocer a un hijo de Dios? ¿Por ser llamados o por los frutos? La fe, certeza de lo que se espera, dar un fruto, un resultado. Creer, aunque no entienda, creer en lo que no ve, estar seguro. Ahora, cuando hay convicción, no hay duda. Pero cuando no hay convicción, vamos a vivir temerosos e incrédulos ante la situación. Cuando hay convicción, hay confianza. Pero la gente confunde la fe con magia. Cree que es instantáneo. Y aunque sí hay milagros que son instantáneos, pero esto arrebata la fe. Esto arrebata el conocimiento y la necesidad de Dios. La fe que produce milagros o resultados es con un propósito. Si Dios a usted le libera, es con un propósito. Si Dios a usted le sana, es con un propósito. Si Dios a usted le da recursos, es con un propósito. Si Dios le da la vida, es con un propósito. Aún el conocer y haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador fue con un propósito. Pero la fe empieza por el oír, y cuando hay fe y oímos, vivimos. ¿Cuántos estamos viviendo en nuestro propósito? Tremendo. Y la gente, cuando produce un resultado, una bendición de su fe, recibió, pero se olvidó del propósito. Y esto es desastroso, porque terminan alejados de Dios. Ahora,
La fe dice que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Iglesias con poder, iglesias comprometidas en la obra, cristianos comprometidos en la visión del reino, cristianos obedientes, cristianos que por lo que oraban, creían, producían. Un Pedro incrédulo que le dijo: Señor, yo te amo, es que yo te amo, Señor, es que yo te amo. Y Jesucristo le decía: Pedro, antes de que hoy cante un gallo, me negarás 3 veces. Y Jesucristo le preguntó a Pedro en medio de la cena: Pedro, ¿tú me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Te amo, Señor. Y nuevamente Jesucristo: Pedro, ¿tú me amas? Señor, te amo. Y por tercera vez: Pedro, ¿tú me amas? Pero Señor, si tú sabes que yo te amo. Somos románticos para decirle a Dios que le amamos o le creemos. Pero cuando el gallo canta, imagínese. Pero mire lo que dice: que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. ¿Qué es testimonio? ¿Quién tiene una idea de qué es un testimonio? Testimonio, testificar. Mire cómo a veces leemos la palabra pero no comprendemos qué nos quiere decir. Dice: los antiguos alcanzaron buen testimonio. Es que andaban con velo las mujeres vestido largo como monjitas. Esas son de buen testimonio. No, la vestimenta no hace al monje, como dice ese dicho. Buen testimonio, testimonio quiere decir que usted declare algo, que usted demuestre algo. Eso es dar testimonio, eso es testificar, asegurar, afirmar algo de lo cual usted presenció. Entonces, ¿qué ha sido testimonio? Es declarar y es demostrar, es afirmar algo que usted evidenció. Entonces los antiguos podían dar buen testimonio de lo que ellos en sus propias vidas vieron, recibieron, sintieron y provocaron por el poder de Dios en sus propias vidas. Y dice que alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe trae un buen testimonio sobre la iglesia, sobre los cristianos. Imagínese, solo cuando usted recibe el poder de Dios puede testificar a otros del poder de Dios. Dieron buen testimonio, daban una buena imagen de Dios, hablaban del Dios Todopoderoso y Dios se manifestaba, oraban por milagros, sucedía. Miren, Pedrito empezó siendo mal testimonio. Pedrito, ¿me amas, Señor? ¿Sabes que te amo? Cantó el gallo y le dijeron: ¿tú vienes con este? No, yo ni le conozco. ¿Quién tal vez será ese loco que habla de fe? ¿Quién será ese que resucita? ¿Quién será ese que echa fuera demonios? Yo no venía con Jesús. Y Pedrito se fue corriendo, dice. Empezó mal testimonio. Y el problema es quedarse allí. Pero si usted conoce lo que dice la Biblia, Pedro fue un gran instrumento de Dios. El mismo Jesucristo, después de haber resucitado, lo fue a buscar otra vez y le confirmó el llamado de Pedro. Y Pedro tenía 2 opciones: quedarse negando y renegando, o caminar al llamado. Un Pedro que negó a Jesucristo, usado para hacer milagros, para echar fuera demonios, para levantarle al paralítico que pedía monedas en la entrada de la iglesia llamada La Hermosa. Un Pedro que antes negó a Jesucristo y salió corriendo por el temor, y de un Pedro después transformado que le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate,
buen testimonio, testificar de Dios. Ahora se da cuenta, hermano, que cuando tenemos el poder y la presencia de Dios, usted empieza a ver su propio testimonio en su vida. Y cuando usted ve el buen testimonio en su vida, puede testificar en su casa, a su familia y a donde vaya. ¿Quién me ayuda buscando Hechos 1:8? Por favor. Hechos 1:8. Hechos 1:8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Quién me ayuda leyendo con voz fuerte? Hechos 1:8. Por ahí nomás después de los evangelios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Amén. A ver, ¿qué dice la palabra? Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero, ¿qué recibieron? ¿Para qué? ¿Para testificar en dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta dónde más? Los confines de la tierra. Recibo poder y ahí puedo testificar a otros del poder de Dios en su propia tierra, en su propia ciudad, en su propio país y a donde Dios le lleve su propósito. Y Pedro, ¿estuvo o no estuvo en el día de Pentecostés? ¿Y qué recibió? Poder. Y levantaba paralíticos, echaba fuera demonios. Imagínese usted. Por la fe los antiguos dieron buen testimonio sobre sus hermanos en Cristo, sobre una iglesia, sobre una ciudad. Y sabe ante quién más, y lo más importante, es el buen testimonio a los ojos de Dios. Tremendo. Pero sabe que hoy, quien no ha recibido el Espíritu Santo de Dios, o quizás aún ya recibiendo el Espíritu Santo de Dios, se convierte en un mal testimonio. Y decimos creer en Dios, y decimos que le oramos a Dios, pero el testimonio, lo que testifica la persona, no es bueno. ¿Se ha dado cuenta? Gente que venera ídolos y va a una iglesia, hay cruces, le hablan de Dios, le bendicen, le botan agua bendita. ¿Y cómo viven cuando les bendicen los santos? Tremendas fiestas, borracheras, peleas, violaciones, fornicación, adulterio. Y creen en Dios, pero ¿qué testimonio están dando a sus hijos pequeños? ¿Qué testimonio dan a sus familias? Pero creen en Dios. Pero Dios, que nos dice la Biblia, dice: sed santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Y dicen o hacen llamar cristianos, pero creen que es un buen testimonio. Creen en Dios, hablan de Dios, tienen una Biblia que dicen que es palabra de Dios. Hay ministros que le hablan de Dios, y entre comillas ministros, porque bendicen y saben lo que sale a hacer ese pueblo después de que le hablan de Dios. ¿Será buen testimonio o mal testimonio? Y aquí dice que cuando tú tienes fe, das buen testimonio. Imagínense, hermanitos, una hermanita carmelina que esté en una iglesia criticando, murmurando, mintiendo. Mire el hermano flaco, mire la hermana gorda, mire el hermano alto, mire la hermana baja, mire ha venido en chancla, mire ha venido mal vestida, mira lo que dice ha peinado. ¿Usted cree que está haciendo buen testimonio? Y si no hay buen testimonio, aquí clarito dice la Biblia que damos buen testimonio cuando tenemos fe. Imagínense. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Si quieres, apégate. ¿Se da cuenta la gente que va a la iglesia con terno y corbata, hermanitas con las
faldas hasta los tobillos, pero salen y en la casa se escucha gritos, peleas, violencia intrafamiliar. ¿Usted cree que el entorno va a decir, uy, qué buenos cristianos son? ¿Qué están dando? Mal testimonio. ¿Y usted cree que esas personas, esa familia tiene fe? La fe te transforma, la fe te cambia, pero para bien. Un cristiano, una cristiana que dice que tiene fe, que ora, pero va y se embriaga, va en fiestas, se deleita en las cosas mundanas y regresa a la casa. Mi Diosito me cuida. ¿Cree que está dando buen testimonio y que tiene fe así ora y diga que va a la iglesia? Imposible. Ni tiene fe, ni es transformado, ni está honrando a Dios. Y el problema no es que empiece así chumadito. El problema es que siga chumadito aún conociendo de Dios. Porque se deshonra el mismo y deshonra el nombre del Dios Todopoderoso. Por la fe los antiguos dieron buen testimonio. Andaban en santidad, en obediencia, manifestando poder de Dios. Guardando su boca, guardando su cuerpo, guardando sus decisiones, su caminar, su proceder ante el resto del pueblo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Por la fe, los antiguos dieron buen testimonio. Cristianos, cristianas que les va mal corren a la bruja, al santero. Deme la rudita, deme el matico, deme el paico, deme la Santa María, que la sábila, que juego la fundita en la entrada de la tienda, que el palo santo, que el saumerio, que van donde el indígena que le haga shaca shaca ahí con sus cuyes. ¿Cree que da buen testimonio? Ante el ojo de Dios nada es oculto. Imagínese usted diciéndose ser cristiano, como dice aquí, creyendo en Dios, pero usted en vez de convertirle ellos a usted, usted se convierte a ellos. Y dice que Hebreos 11:2, por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio, dieron buen testimonio. Imagínense que alguien sepa que usted va a la iglesia, que ora, que ha sentido de Dios, pero por ahí le dice, vamos a una fiesta, o yo te pongo una velita después del café, o un vinito, un tabaquito nomás. Imagínese usted compartiendo eso. Usted tomándose ahí mano a mano con el chamuco de la otra persona que le influencia a beber. Imagínese fumando con alguien que le induce a fumar. Cuando usted o Dios le diga, evangelízale, ¿con qué cara me decirle gracias? Yo soy cristiano. Y Dios te puede cambiar la vida. Deja de tomar. Pero si tú tomas conmigo. Pero si tú fumas conmigo. Pero si tú te vas a las barras conmigo. ¿Usted cree que esa persona va a creer en el Dios que usted le profesa? Imposible. Y muchas veces Dios nos confronta. Que le mande evangelizar donde alguna vez usted mismo se expuso. Le toca hablarle de Dios a alguien que... Porque ahí empezamos a ser formados, que debemos guardarnos en todo para hacer buen testimonio. El problema no es decir, bajo ningún concepto digo que se quede enmudecido, porque la Biblia te dice que tú te puedes airar, irritar, enojar, pero que no peques. O sea, ¿me puedo defender, pastor? Sí, usted se puede defender y plantear la situación. El problema es cómo lo hace.
Si a usted le critican, le murmuran, le cuestionan, le han dejado sin nombre y apellido, usted puede, se desató un infierno de la boca. Creo que dio buen testimonio a otra persona que no conocía de su Dios. Usted le diga si es hermano o no es hermano. Mira, la palabra dice que nosotros de nuestra boca no podemos sacar maldición y bendición. Usted me ha difamado, me está levantando calumnia. ¿Sabe qué? Lo que uno siembra, cosecha. Quizás usted no conoce ni tiene temor a Dios, pero ¿sabe qué? Yo le perdono. Dios le tenga misericordia. Y oraré para que algún día Dios alcance su vida y su familia. Se defendió, no humilló, no maldijo, no se ató ni usted ni a otra persona. Y en algún momento esa persona, sin que usted le diga es cristiano o no es cristiana, va a decir, disculpe, usted es diferente. Muchas veces la gente piensa que debemos andar con una tachuela y un cartel pegado en la frente. Soy cristiano. Pero el buen testimonio habla más que andar diciendo soy cristiano. Porque cuando le dicen sírvete un traguito, no gracias, yo bebí antes ahora. La gente se queda así. ¿Cómo? Y después se quedan con la inquietud y genera expectativa. ¿Por qué ya no bebe? ¿Qué es mandarina? Ya no le dan permiso. No necesariamente. Y ahí uno dice, no, gracias a Dios me sacó del alcoholismo y no me hace falta beber. Dios cambió mi vida. Fue buen testimonio. Sabios. ¿Se da cuenta? Pues a mí a veces me preguntan, ¿y usted ha dicho en su trabajo que es pastor? No. ¿Qué necesidad tengo de andar diciendo a los chamucos y chamucas de ahí que soy pastor? Si no están interesados en acercarse y conocer de Dios. Pero cuando la persona se abre, me cuenta un problema, hay alguien enfermo, alguien dice no sé qué hacer, está triste, empiezo. Pero hay un Dios que te puede cambiar la vida. Hay alguien que puede sanarte. Cuando vivimos así, traemos maldición. Entonces la gente se queda así y se genera expectativa. Y en algún momento a mi jefa yo le compartí la palabra, porque me dijo, no, y anda más joven que yo, le duele aquí, le duele allá y todo. Yo le dije, mira, hay alguien que sana. Yo era enfermizo antes por todo, Dios me sanó. Ya no bebo, porque ya gracias a Dios salí de sanidad, me ayudó a salir. Me dice, ¿y qué tengo que hacer para que me sea sanado? Le digo, primero, uno debe reconocer que hay un salvador. Segundo, vivir en obediencia y en santidad, porque el pecado trae eso. En ti está, uy, no, dijo, es que a mí me gusta el vino y salir a tomar y a las fiestas. No, todavía no es para mí. Y la semilla no quiso. Entonces, imagina, yo no tengo necesidad de andar diciendo a todo el mundo soy pastor. Quien recibe y abre el corazón a la voz de Dios, porque cuando uno habla de Dios es la voz de Dios, esa persona escoge abrir el corazón y querer cambiar o no. Romanos 8 me dice que no pueden obedecer a Dios porque no quieren. Es decir, usted no cambia, no porque no puede, sino porque no quiere. Miren, mis hermanos, muchas veces la palabra nos confronta. Que Dios nos habla de sanidad, amén, gloria a Dios. Que Dios nos habla de milagros, amén, gloria a Dios. De multiplicación, de bendición. Pero Dios sabe que no le puede llevar a la bendición, a la multiplicación, a la prosperidad, a lo que sobre y abunde, si está atado a cadenas que no le van a dejar avanzar. Y
Y usted no puede avanzar en Dios si no es buen testimonio, porque no está honrando a Dios. ¿Se da cuenta? Por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Yo sé que es difícil estar en este mundo y la gente habla cualquier cosa, pero uno debe ser sabio para ver cómo habla. La gente habla cualquier cosa y usted escucha, pero usted debe ser sabio qué toma y qué no toma. La gente se comporta de cualquier manera, pero usted decide cómo va a comportarse. Buen testimonio. La iglesia antigua. Es que hoy decimos una y hacemos otra. Hoy hablamos una, pero decidimos otra. Imagínense, como digo, los vecinos vean que usted pelea y pelea. ¿Para qué me voy a decir eso? Para hacerme como ese evangélico hipócrita, ese evangélico borracho, ese evangélico violento, ese evangélico que fuma. ¿Se da cuenta? Cuando hay fe, hay cambio. Y cuando hay un cambio por la fe, hay un buen testimonio. Tremendo. Es tremendo. Ahora, vamos a avanzar. No basta solo con decir que yo creo en Dios. Hay que vivir. La fe viene por el oír es el inicio. Cuando yo escucho fe, debo empezar a creer en fe. Cuando yo creo en fe, por lo que escuché, por lo que oí, empiezo a vivir en fe. Y la fe me hace dar buen testimonio. ¿Quién me ayuda con Santiago 2:19? La versión Nueva Traducción Viviente, por favor. Santiago 2:19. ¿Quién me ayuda googleando? Santiago 2:19. Santiago 2:19. Santiago 2:19. La versión Nueva Traducción Viviente. Cree que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Nueva Traducción Viviente. Santiago 2:19. ¿Qué nos dice? Con voz de trueno, por favor. Duro. Tú dices tener fe porque tienes con Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Tremendo. Santiago 2:19, Nueva Traducción Viviente. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, dice. Haces bien en creer. Pero mire lo que dice. Que aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Pero no hay cambio. Los demonios siguen siendo demonios. Siguen robando, matando y destruyendo. Y también creen en Dios. El producto de la fe en un cristiano es dar buen testimonio. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana? No puedo dar buen testimonio si vivo alejado de Dios, sin depender de Dios, sin vivir haciendo lo que es agradable a Dios. Tremendo. Y mire lo que dice, que los demonios saben que hay un Dios y que dice que tiemblan, tienen aterrorizado. Alguna vez a mí me dijeron, ¿no?, que una persona le daba miedo hablar conmigo. Y se escudaba en otra persona para mandar o decir los mensajes. Aquí dice que los demonios creen en Dios. ¿Y qué les pasa? Tiemblan, tienen miedo. Y yo me ponía a meditar y digo, ¿por qué me tiene miedo? Si la palabra dice que Dios te dio un espíritu de poder, de amor,
dominio propio, no un espíritu de cobardía. ¿Y el miedo es de Dios o no es de Dios? Entonces, quien tiene miedo a hablar conmigo en esa persona no es la persona, es lo que estaba dentro de la persona, influenciada en algo en su interior. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Es tremendo el ámbito espiritual. Ahora, ¿por qué hablo de la fe? Ay, el pastor solo palo y palo y palo. No, es con propósito. Por la fe hay un buen testimonio, la fe trae un cambio. Porque Dios sabe que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted y su casa va a ser salvo. Porque la fe trae un cambio y la fe da resultado. Y la fe le hace dar buen testimonio. ¿Usted cree que en su propia familia, si usted no evidencia cambio de Cristo en su casa, va a poder ser buen testimonio y va a poder alcanzar a su casa? ¿Sí o no? Pero ¿de qué Dios me estás hablando? Le van a cuestionar. Si sigues haciendo lo mismo que antes que te ibas a la iglesia. Y el diablo va a estar los chamujitos que estén por ahí metidos en las personas para recalcarle lo que usted vive haciendo. ¿Para qué? Si tú no cambias, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué si yo no te veo que oras? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué si tú no andas en obediencia? ¿Para qué me voy yo a la iglesia? ¿Para qué si a mí me sigues hablando mal, mirándome a los ojos, lanzándome la paila en la cabeza? ¿Y para qué quieres que yo me vaya a tu iglesia? Si ni tú mismo eres cambiada y me van a cambiar a mí. Por la fe los antiguos alcanzaron un testimonio. Y el primer ministerio es su propia casa. Y ayer en una conversación con una persona me decía, es que tú antes eras así, tú ibas a fiestas, tú bailabas, tú tomabas. Y yo le dije, sí, amén. Pero en mi propia vida te testifico de que con Dios se puede cambiar para bien. Y ya no tuvo que contestar. ¿Se da cuenta, hermano? Hay buen testimonio. Hay buen testimonio que se puede dar. Hay promesa de Dios que si usted no es buen testimonio dentro de su propia casa, no va a poder alcanzar al resto. Porque aunque usted diga una y hace otra, usted no es fiable. Y Dios siempre toma uno de cada casa. En Cornelio, este militar romano, él logró que la presencia de Dios visite y alcance su familia. Un impío, un pagano, un romano, una familia salva. Y de ahí brota la promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque Pedrito fue a esa casa a orar y a visitar a esta familia. ¿Se da cuenta? Por la fe los antiguos dieron buen testimonio. El primer ministerio donde usted está llamado a dar buen testimonio es en su casa. ¿Cómo lo puede decir aquí? ¡Hola de la universidad! Si usted está viendo Netflix ahí. ¿Cómo puede decir confía en Dios y cuando viene algo usted está? ¿Cómo usted puede decir lea la Biblia, hijito? Porque esto te da fe si usted mismo no lee. ¿Cómo le puede decir a alguien que hay que tener intimidad con Dios cerrando la puerta de tu aposento, si usted nunca cierra la puerta de su aposento para orar y clamarle a Dios? Si no somos buen testimonio, un referente desde nuestras propias casas, no vamos a poder alcanzar familias, no vamos a poder alcanzar nuestro ámbito social, no vamos a alcanzar una ciudad, no vamos a alcanzar un país. Es tremenda la palabra, mis hermanos. Y dirá, ¿por qué, hermano? ¿Por qué, pastor? Ya le digo el por qué. Porque hay propósito y usted es un testimonio.
Vamos por favor a Hebreos 11:7. Y vamos a tocar el caso de una persona, de una familia, de alguien que porque él dio buen testimonio, alcanzó a su familia salvación. Hebreos 11:7, ahí mismo, más adelantito. Ahí mismo, Hebreos 11:7, para que no se me pierda. Hebreos 11:7. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios. ¿Por la qué? A ver, todos duro. ¿Por la qué? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Se veían o no se veían? Aún no sucedían. Dice, con temor preparó el arca en que su casa ¿se qué? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero ¿de qué? De la justicia que viene por la fe. Tremendo. ¿Cuántos conocemos la historia de Noé? ¿Quién era Noé? Eso, un personaje que creó un barco, construyó una arca. Era un padre de familia. Sí, no vamos tan espiritual a eso. Quiero que usted aprenda. Porque si yo estoy habla y usted está así, sí, no se edifica. ¿Quién era Noé? Un personaje bíblico. Era un padre de familia. Así como usted. Casi digo como yo, pero todavía no es el tiempo. Así como usted es padre de familia. ¿Y qué espera un padre de familia para su familia? Una madre. Lo mejor. Lo bueno, que estén en paz, en seguridad, en salud, en bonanza, en calma, ¿sí o no? Pero mire lo que dice aquí 11:7 en Hebreos. Por la fe. Entonces Noé debió haber tenido fe. Sí, la fe tiene un resultado, la fe tiene un cambio, la fe va a hacer que testifique usted su fe dentro de su casa, pero un buen testimonio. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, la fe hace que Dios te hable, que Dios te instruye, te dé visión, te dé un sueño, te dé una percepción en el espíritu de algo que puede acontecer aún sobre tu casa, sobre tu familia. Y dice que Dios le habló por la fe a Noé de cosas que no sucedían aún. ¿Y qué más dice? Con temor. Otra versión dice diligentemente, responsablemente, dice otra versión, que Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dios le habla lo que nunca ha sucedido sobre la faz de la tierra. ¿Por qué habla la fe de Noé para construir un arca? ¿Usted sabe? ¿Ha escudriñado esa parte? ¿Por qué Noé? Ya sabemos que Dios va a mandar un diluvio, eso todos lo sabemos. Pero ¿por qué le toma a Noé como un hombre de fe? ¿Por qué? Usted conoce el antecedente para que aún a Noé le tomen por loco y que construya una barca. Bueno, claro, la gente te acerca y te juzga. ¿Por qué estás haciendo? Estás loco. Pero ¿por qué le criticaban y le condenaban a Noé? Capítulos, versículos anteriores dice que sobre la faz de la tierra no llovía. Nunca ha llovido y mucho menos iba a haber un diluvio. Algunas versiones de la Biblia dicen que solo era como vapor de agua que subía hacia de la tierra y nada más, pero nunca llovió y mucho menos un diluvio. Pero ahí Dios, por la fe que Noé le tenía, le dice cosas que aún no sucedían. Vaya, voy a mandar un diluvio sobre la tierra. Pero si ni suele haber un diluvio, Dios le habló de cosas que no sucedían. Y mire lo que dice, que por esa misma fe como Dios le dio la palabra a Noé con temor, con diligencia, con compromiso, empezó, ¿qué dice? A construir la barca. Pero para él solito, no,
dice en la que él y su casa se salvarían. Tremendo. Miren, mis hermanos, la fe en Dios. Imagínense que Dios le hablaba a Noé y le decía: voy a mandar un diluvio, y Noé no hacía nada. Decía: yo le creo a Dios, yo le oro a Dios. ¿Usted cree que hubiese alcanzado buen testimonio cuando venía el diluvio y él y su familia perecían en el diluvio? La familia hubiese dicho: ¿por qué no construiste? Desobediente. Ay, sí, desobediente. ¿Por qué no le hiciste caso a tu Dios? Ahora, ¿qué más nos dice? Por la fe, por esa fe de Noé, vino condenación al mundo. Qué malo, Dios. No. Porque había uno que era buen testimonio en medio de una generación perversa. Y dice: y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, salvación, él y su casa. Quizás aquí no es tan comprensible. Vamos a Génesis 6, 5, 8. El primer libro de la Biblia, para que no se me pierda. Génesis 6, 5 al 8. Y me doy rapidez para ir concluyendo. Génesis 6 del 5 al 8. Amén. Por la página 6. Génesis 6, 5 al 8. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Noé. Dios puede mandar a destruir toda la tierra, pero si usted por su fe es buen testimonio, usted y su casa son salvos, porque vaya gracia ante Jehová. Amén. Ahora quizás entiende por qué nos dice Hebreos 11:7, Hebreos 11:2, por la fe los antiguos recibieron, alcanzaron buen testimonio. Aquí Noé, por ser buen testimonio en su casa, en su familia, en una sociedad perversa, inclinada solo al mal, halló por esa fe buen testimonio ante Dios, halló gracia. Mire cómo dice: Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de su pensamiento del corazón de ellos era continuamente al mal. ¿Usted cree que hoy estamos diferentes al tiempo de Noé? La gente está en el mal, piensa en el mal y se deleita en el mal, como vimos en una prédica en la tierra de Faraón. Allí están contentos. Y mire lo que dice: se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Esto causamos a unos cristianos en el corazón de Dios cuando damos mal testimonio. Hacemos que a Dios le duela su corazón. Y dice: se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón. Y aunque Dios dijo que iba a arrancar todo de la faz de la tierra, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No importa lo que azote al mundo, no importa lo que venga sobre el mundo, si usted por su fe da buen testimonio aún a los ojos de Dios, usted va a hallar gracia. Su favor, su misericordia va a estar sobre usted, sobre los suyos. Amén. Vamos más adelante. Dice, versículo 11 al 14: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Gente
blasfema contra Dios, gente que prostituye el evangelio de Dios, gente que usa en vano el nombre de Dios. No sé si usted ha visto en internet una pareja de personas gay fundó una iglesia cristiana evangélica y ellos en el altar se besan delante de todos y hablan en el nombre de Dios, te predican en el nombre de Dios. ¿Usted cree que ellos son buen testimonio? Si Dios dice sed santo porque yo soy santo, y no cuestiono la confusión de las personas, porque si quiere cambiar, Dios le puede cambiar. El tema es usar en vano el nombre de Dios. Miren el grado de maldad, de corrupción que estamos viviendo, que ya no hay temor ni a Dios. Y mire lo que dice, y la tierra se llenó de violencia. A los que ven noticieros, ¿cuánta gente muere en sus carros baleados? En las calles disparados como perrito. Gente que es acuchillada por un celular, por una billetera. Gente que paga para que maten a otros. Muerte dentro de las cárceles. Asesinatos, los desmiembran dentro de las cárceles. ¿Se está llenando o no se está llenando la tierra de violencia? Hoy vemos lo que antes no veíamos. Y lo peor es que nos acostumbramos aún como cristianos a eso en vez de interceder. ¿Se acuerda cuando salió el COVID? Hay 5 muertos, 10 muertos. ¡Ay! Todo el mundo era pero alejado. Y después se hizo tan común y tan regular. Murieron 1000 más, murieron 2000 más, van 8000 muertos, van 9000 muertos, van 12000, van 20000, van 50000. En la tierra han muerto más de 3 millones de personas por COVID. Se hizo normal. Aún como cristianos vivimos en la maldad y en la violencia normal, sin clamar, sin interceder. La palabra dice: si mi pueblo se humillare en la tierra sobre el cual es invocado mi nombre, se arrepintieran de sus malos caminos, invocaran mi nombre, yo su tierra sanaré. Pero no hay oración, no hay intercesión. Tremendo. Ahora, mire lo que dice. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El que siembra de la carne segará corrupción, muerte. Mas el que siembra del Espíritu cosechará vida y vida en abundancia. Y mire el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y a causa de ellos, he aquí, yo los destruiré con la tierra. Y mire, versículo 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en él, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de ahí usted puede escudriñar hasta el 21. Dios le da instrucción. Dios le dice qué tan grande, qué tan ancha, qué tan larga, cuántos pisos, en qué piso ubica cada cosa. Dios le instruye cuántos animales deben entrar, dónde los debe poner. Damos buen testimonio ante Dios de nuestra fe cuando somos obedientes con lujo de detalle a lo que Dios nos instruye. Dios no quiere que sobre el juicio que va a venir en el mundo usted y su casa se pierda. Noé pudo haber escuchado a Dios, pero quizás hubiese decidido no obedecerlo. Y ni él y ni su casa hubiesen sido salvos. Pero hubo un hombre que fue buen testimonio, que escuchó lo que creyó, que puso por obra lo que escuchó, de lo que Dios le instruyó, puso por obra, dio buen testimonio, aún sobre su casa. Quizás su familia no creía, cuestionaba: ¿por qué este hombre ora? ¿Por qué este hombre prepara madera? ¿Por qué este hombre dice que Dios le advirtió? Pero este hombre sigue trabajando y sigue día a día trabajando, y Dios le ha instruido así y él sigue haciendo. Quizás la familia de Noé no entendía, pero Noé día a día seguía construyendo lo que Dios le mostró que nunca sucedió sobre la tierra. ¿Sabe por qué hablan de la fe de Noé? Aparte de que antes no llovía y hoy Dios le habló de un diluvio. ¿Sabe cuántos años Noé pasó construyendo la barca? Amén. Porque dicen Génesis
5:32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Jeca y a Jafet. Y allí Dios le empieza a hablar del diluvio. Y en Génesis 7, versículo 6, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Tremendo. Y mire lo que dice, y con eso concluyo, Génesis 7:7. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Cayó o no cayó diluvio? Cayó. ¿Hubo o no hubo un hombre buen testimonio en su familia? Hubo. ¿Alcanzó o no alcanzó por su fe aún a su familia? Nos alcanzó. Miren, mis hermanos, Noé nos demuestra que aunque un mundo viva corrompido, usted puede ser buen testimonio. Que aunque la gente hable cualquier cosa, usted puede ser buen testimonio. Que aunque la gente decida cualquier cosa, usted puede ser buen testimonio. Que aunque la gente cuestione y reniegue de Dios, usted puede ser buen testimonio. Noé nos evidencia que la fe da un cambio y da un buen testimonio. Y no solo ante su vida, ante su familia, ante la sociedad, sino ante Dios para hallar gracia. Y se salvó o no se salvó, Noé y su familia se salvó. Dios quiere que usted viva siendo un buen testimonio, primero desde su propia casa, para que usted y los suyos sean alcanzados por la gracia de Dios. No importa la situación que vivamos, no importa la condición que vivamos, usted siga dando buen testimonio. Y si no lo ha estado haciendo, alinee su vida a ser un buen testimonio. Porque la fe trae un cambio para bien. La fe en su vida trae salvación a su familia. Más logramos demostrándolo que hablando. Que no haya sucedido no quiere decir que no va a suceder. Pero si usted está aquí, es el Noé de su casa. Ese siervo, esa sierva Noé de su casa, que por medio de su fe en lo espiritual va a construir la barca, que va a ser la salvación para sus hijos, para su familia. No decaiga, aunque el mundo se corrompa. No suelte la fe, aunque el mundo se le hará maldad. No dude, aunque la tierra se llene de violencia, porque por su fe va a ser buen testimonio a los ojos de Dios y va a hallar gracia ante Él. Y usted y los suyos van a ser salvos por medio de su fe. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.